Y saludamos a Artur Oms. Artur, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Con la nave a punto? Buenos días, aquí pues siempre a punto. Juanma Gómez, muy buenos días también. Buenos días, Ferran, buenos días, oyentes de Sapiens, desde el planeta Terra, a punto de iniciar el viaje espacial. Y vía telefónica tenemos a José Ignacio Para. José Ignacio, muy buenos días también. Hola, buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Caballeros, vamos a hablar del tema extraterrestre. Casos insólitos, casos inéditos. De estos que no están muy catalogados. Artur, por ejemplo. Bueno, pues recientemente se ha publicado un vídeo de la Estación Espacial Europea donde el responsable de las cámaras de seguridad, un tal Taylor, ahí identifica una especie de luz que automáticamente entra como si se chocara con la Tierra. Y ha habido bastante controversia porque muchos han afirmado que podía haber sido un meteorito. Pero cuando se le ha preguntado a Tyler, él ha dicho que de meteorito nada y que él más bien estaba convencido de que aquello era o bien, él dejaba abiertas dos puertas. Una era la de un aparato militar y la otra puerta era la de un ovni. Con lo cual el tema es que una vez más tenemos servida la polémica desde la Estación Europea Internacional porque digamos que los conspiranoicos, los ufólogos ven una vez más en esa luz un alien y muchos ven un meteorito, pero el propio responsable de estas cámaras, de las cámaras de seguridad, él solo deja, como decíamos, dos opciones abiertas. La primera es la de un aparato de una tecnología militar en prueba, en fase de prueba, y la segunda y única puerta que él establece es la de un objeto volador no identificado. A ver si tenemos a José Ignacio. José Ignacio, ¿te tenemos? Hola, yo creo que sí, ¿verdad? Ahora tenemos. Ahora sí. Yo digo, a ver si ha habido aquí un hackeo alienígena, pero veo que no. Por lo menos. Pues bien hallado aquí en el programa. Y bueno, el tema de hoy, ¿no? Casos extraños, insólitos, en lo que se ha visto objetos voladores no identificados y que atienden quizás a construcción no humana. Sí, bueno, a mí me gustaría recordar esa hemeroteca, desde luego, porque casos recientes hay y muchos. Lo que ocurre que quizás no es el tema en el cual estamos incidiendo más últimamente en los medios de comunicación, pero sí que es cierto que en hemeroteca a mí me gusta recordar un caso que me pareció siempre sorprendente, y más siendo de Valladolid, que es la del niño de Tordesillas. No sé si os sonará, pero realmente es un caso en el cual tenemos incluso un retrato robot de una nave. Pero bien, antes de avanzar, quizás empecemos desde el principio. Dos niños, Martín Rodríguez y Francisco Caraveros, que tienen 7 años, están jugando al escondite. Esto es, como os decía, el 1 de octubre del 77, o sea que ya es un caso pasado, pero me parece muy sorprendente. Están jugando al escondite, van a esconderse a un corral, y antes de llegar, por lo típico de los niños, Martín lanza una piedra al otro lado y suena a metálico. Bueno, no le dan tampoco mayor importancia hasta que entran y ven un gran aparato de metal con 3 patas y ellos dicen 1000 colores. Voy a ir rápido porque es un caso que sería largo y tiene muchos detalles, pero bueno, para hacer un resumen. Ellos ven ese objeto, se quedan totalmente sorprendidos, el objeto empieza a moverse, de allí sale un rayo que atraviesa el abdomen de Martín, mientras que Fernando, su compañero, tira de él para evitar que ese rayo atraviese su cuerpo. No lo logra, sale corriendo a buscar a otros amigos y bueno, vienen a por él. Cuando este chico, la nave ya empieza a balancearse y a subir, él cuenta posteriormente que sentía como que algo le tenía agarrado de los intestinos, y cuando ya la nave se eleva, él cae al suelo desvanecido. Le llevan en volandas, cuentan que llega con la cara amarilla y las pupilas muy dilatadas, y a partir de ahí empieza un calvario de 14 años de entradas y salidas en el hospital, de 14 operaciones, que prácticamente fueron una al año. Entonces, bueno, a mí me pareció siempre un caso tan sorprendente porque tenemos el concepto de que las naves extraterrestres, de que los visitantes del espacio
son en muchos casos gente muy cercana y que vienen a ayudarnos. Sin embargo, bueno, hay algún caso que por lo menos nos plantea una inquietud o una duda. Eso aparte de los múltiples avistamientos que siguen ocurriendo y de los múltiples encuentros, pero a mí esto de las interacciones siempre me ha parecido muy sorprendente. Juanma, por turno de palabra, ¿algún caso que te haya impactado a ti? Bueno, quizás uno que es muy conocido, pero que dejó después muchísima amiga y una explicación muy bonita, que es el famoso caso de Roswell. De cómo en un buen día ese caso pues emerge como una noticia en los medios de comunicación americanos cuando ocurre el incidente, y cómo a una gran velocidad todo ello es ya borrado de la prensa, aludiendo a otra serie de motivos, ¿no? Por línea general y diciendo todas estas cosas, como comentaba ahora José Ignacio, ¿no? Que pueden pasar con estas naves y que por encima en un momento dado del juicio de si es bueno o malo, que unas naves extraterrestres funcionan con frecuencias que no son de lo más sano para nosotros, que frecuencias que tienen que ver con rayos X o rayos gamma para nosotros son dañinas, ese tipo de frecuencias. La proximidad de ciertos objetos para nosotros pues puede ser realmente un peligro. Entrar en contactos tendría que llevarse a otro término. Otro caso que me es curioso por todo el rumborí que se montó, por todo el jaleo que se montó, son las famosas luces de Fénix, en el cual hubo más de aproximadamente más de 10.000, 20.000 personas, digo estas cifras porque fueron muchísimas, que observaron una cantidad de objetos en el cielo, y lo que más connoto fue el desorden, la desorganización o el intento de rápidamente cambiar lo que las personas habían realmente visto e intentar rápidamente darle un significado de que si bombarderos, que si tal. Evidentemente los militares tampoco iban a decir que podían ser modelos experimentales que ellos ya tenían inventados en el cielo, o evidentemente que fueran también naves alienígenas en aquel momento. Claro, si tiramos de hemeroteca, Ferran, a mí me gustaría recordar un caso muy conocido, ¿no? El caso de las Urdes. Una noche fría del 21 de octubre de 1917, un habitante de la zona, Nicolás Sánchez Martín, regresaba junto con sus dos hermanas, María y Josefa, de una visita del mercado. Ellos habían ido al mercado de Aigal y se dirigían hacia su pueblo, que es Cambroncino, en Cáceres, en un pueblo pues donde ellos, los tres hermanos, ahí residían habitualmente. Mientras iban andando por el camino, Nicolás ve una luz y decide pues continuar siguiendo este camino, ¿no? Contra más se acercan a la luz, pues él incluso grita a la luz e intenta de ver qué puñetas es eso. Incluso él llega a decir que es un alma errante. La cuestión es que este buen hombre, al cabo de 9 días, a la edad de 39 años, fallece entre fuertes dolores y una serie de hemorragias internas que al final ningún médico pudo cicatrizar o cauterizar. Y es que en las Urdes hemos tenido la ocasión de recoger muchísimos relatos de avistamientos de extrañas luces. Entonces la cuestión para mí es, aunque sean relatos que quedan en la lejanía del tiempo, son relatos que las personas que los vivieron los relataron en primera persona, y además pues como es el caso de Nicolás, pues él incluso llegó a perder la vida, y tal como decía Juanma, muchas veces estos encuentros están relacionados con una serie de luminarias que son mortalmente nocivas para el ser humano. Muchas veces pues podemos decir que pueden ser, como decía Juanma, pues rayos gamma o otra serie de emisiones radiantes que son bastante perjudiciales. Pues Ignacio, una realidad que está ahí, ¿no? Que viene desde mucho tiempo atrás y que, curiosamente, aún los medios de difusión masivos aún parece que son un poco reacios a publicar o emitir dentro de su informativo pues eventos
que no dejan de ser anómalos, que se ven en aeropuertos internacionales, que suceden en perímetros militares, que suceden, bueno, en carreteras por la noche. ¿Por qué crees? Y os lanzo la pregunta a los tres. ¿Por qué se obvia tanto esta cuestión? José Ignacio, por ejemplo. Yo creo que no hay una cuestión desestabilizadora en el hecho de que pueda haber otras civilizaciones especialmente más avanzadas que nosotros, porque no olvidemos que si pueden viajar hasta nuestra Tierra y pueden hacer los prodigios que realizan con sus naves, pues evidentemente es un poder superior a nosotros, con lo cual hay un elemento desestabilizador de cara al poder existente en la Tierra. Aparte de esto, no nos olvidemos que también los casos OVNI, hasta hace no mucho, y más en el caso de las abducciones, están protagonizados por gente que después tiene que pasar por hipnosis y que de alguna manera a los escépticos les da la sensación de que, bueno, pues pueden ser fantasías o invenciones, y las serpientes de verano en los medios, pues en veranos también, pero el resto del tiempo, quizás abrumados también por la actividad política y otras cuestiones económicas y similares, no se le ha dado la importancia que tendría. Evidentemente, ahora mismo, como decíamos, están sucediendo cosas, están sucediendo avistamientos, hay casos de abducción, hay casos de posibles encuentros. Por ejemplo, Peña Sagra, yo he vivido muchos años también en Cantabria, todo el tema Garabandal, toda la peña en general, igual que Montserrat, ya sabemos que cada X tiempo, cada 15 días creo que hay unos encuentros, hay unos avistamientos. Entonces, bueno, por una parte, la posible desestabilización que puede esto provocar, por otra, que no quieren dar una publicidad de determinadas personas, y por último, pues bueno, pues que hay una actividad mediática frenética en determinados intereses económicos, pues yo creo que nos evitan conocer muchas cosas que están ocurriendo. Fijaros que también me venía antes, cuando estabais hablando de casos, evidentemente el acercarse a una nave es una pequeña puntualización, pues debe de ser algo muy peligroso, pero también es cierto que hay casos extraños, que lo mismo no se puede asociar al tema OVNI, pero por si acaso sí que se le asocia. En Brasil en el 94 apareció un hombre mutilado al estilo de la mutilación del ganado. Siempre hemos dicho que la mutilación del ganado, y perdona que me salga, es un pequeño inciso de la línea, pues que tenía algo que ver con investigación de naves o de otros seres de otras razas, ¿no? Bueno, pues este hombre no presentaba ningún signo de descomposición, llevando ya tiempo muerto, no tenía sangre, cortes circulares perfectos, que solamente se podían haber hecho con láser, y se le habían extraído músculos y órganos, todos los órganos digestivos. Bueno, pues esto no fue una noticia especialmente importante, ahora sí que retomo. No fue algo que saliese en los medios con una cierta importancia, sino que, bueno, pues un hombre que había aparecido muerto, y a saber qué habría pasado, ¿no? O sea que yo creo que por ahí van los tiros, que no interesa por estas razones, ¿no? De hecho, hay muchos casos en los cuales hay, bueno, pues presencia militar. Hay un reciente informe desclasificado de una agencia de inteligencia que se hizo eco el rotativo Daily Express, en el cual, pues bueno, un soldado ruso disparó un misil tierra-aire y acertó en el impacto a un objeto volador que volaba prácticamente muy cerca de su unidad militar de entrenamiento en las profundidades de Rusia, en Siberia. La aeronave cayó y de allí salieron 5 seres, digámoslo así, 5 especies de humanoides con grandes cabezas, grandes ojos negros, estos atienden a los grises, y la nave explotó. Y en aquel momento habían 23 soldados rusos que se encontraban muy cerca del área donde hubo el incidente, que se convirtieron en una especie de piedra. Me recuerda cuando hubo el caso de las esferas de Kuban con 1.500 soldados de la Wehrmacht alemana que se encontraron petrificados. Y allí aparecieron unas esferas que aún no se sabe bien quién las conducía y para qué. Y en este sentido el Daily Express decía lo siguiente: los especialistas suponen que una fuente de energía aún desconocida para los terrícolas cambió instantáneamente la estructura de los organismos vivos de los soldados rusos y transformó a estos soldados en una sustancia cuya estructura molecular era similar a la de piedra caliza. Casos de envites, de incidentes con militares, supongo que ha habido muchos más en la historia, ¿verdad? Artur, por ejemplo. Sí, ha habido muchos más, incluso muy detallados. Tenemos el caso de un oficial de policía,
Un caso muy interesante porque está muy documentado, no solo por el propio informe del policía, sino porque hay fotografías que se tomaron del estado en el que llegó a quedar el coche patrulla del buen hombre. Y es que Val Johnson, un oficial de policía, estaba viajando el 27 de abril de 1979 en Stephen, en Minnesota. Sobre la 1:40 de la madrugada, el buen hombre, pues cerca de la frontera de Dakota del Norte, empieza a ver a unos 4 o 5 kilómetros de distancia una luz en la lejanía. Y bueno, el hombre pues continúa viajando, pensando pues que pues que será algún tipo de avión que tiene alguna dificultad, ya que volaba muy bajo. Pero cuando está a unos 2,5 kilómetros, es decir, la mitad de la distancia que le separaba de esa luz, de repente esas luces se dirigen violentamente hacia el vehículo que él conducía, y de hecho la iluminaria era tan fuerte que el buen hombre tuvo que incluso cerrar los ojos. Claro, al cerrar los ojos, pues evidentemente le dio un tumbo con el vehículo que se salió de la carretera, ¿no? Todo esto está muy bien recogido en el propio informe del oficial de policía, pero no solo en el informe del oficial de policía, sino del médico que atendió al policía y que dijo que este buen hombre estaba en estado de shock, porque claro, el policía al cabo de 40 minutos él recuperó el sentido, pudo llamar por la radio y pidió ayuda. Y de hecho el agente Everett Doolittle llegó a la zona y le socorrió. O sea, está todo muy bien documentado, ¿no? Con lo cual luego pues este agente pidió ayuda médica y el médico que atendió al agente, a Val Johnson, pudo observar pues que este hombre estaba como completamente desencajado. Pero no solo eso, sino que, volviendo un poco a lo que decía Juanma al principio, en sus ojos tenía una especie de heridas. Es como si hubiera estado mirando. Es cuando estamos soldando y miramos aquella luz sin protección. Pues él tenía heridas muy parecidas a esta. Y no solo esto, sino que el policía estaba completamente desfallido, con enormes dolores de cabeza, y no tenía en absoluto ningún tipo de fuerza, con lo cual, una vez más, todas estas cada vez que se somete a una persona a este tipo de luz, es como si le dejara sin fuerza y además le atacara internamente. O sea, es que es algo realmente bastante perjudicial para la salud. Ahora que comentas, Artur, casos de policías, ¿no? Hay la policía inglesa, concretamente del sur de Gales, en Reino Unido, publicó ella misma una grabación. Esto fue el año pasado, si no recuerdo mal, allá más o menos cuando empezábamos la temporada radio, sobre el 17 de septiembre, en el cual se vio un ovni sobre la ciudad de Bristol y, curiosamente, a ojo no se veía, pero sí con cámara infrarroja se detectaba. Y aquí os formulo la pregunta a todos. ¿Es que en determinadas circunstancias el ojo humano no lo ve porque se mueven en otros anchos de banda del espectro de la luz? Por supuesto, Ferran. En el momento, es decir, aquí si alguien viene de otro lugar de una galaxia o algo así, pues evidentemente no viene con unos medios que sigan los conceptos de cómo tenemos viajar, en principio, en plan como hemos visto en la tele, en las misiones Apolo y otro tipo de cosas así. Por lo tanto, y aquí sí que ya es una tecnología que en la Tierra se conoce, y la trajo del futuro un señor que se llamaba Nikolai Tesla, lo cual está guardado a bien seguro allí por los complejos, vamos a decirlo así, comercial militares, que son los que desarrollan este tipo de aeronaves en la Tierra. Entonces, estas naves, la manera que tienen de viajar es subir la frecuencia hasta que llegas a alterar la materia, y de esa manera puedes abandonar una parte de un espacio y ir hasta otra parte en otro. Todo esto puede sonar como suene. Ahí lo dejo caer y las personas que miren esto. Entonces, ¿qué significa? Que una nave viajando en esa frecuencia para ti es completamente invisible. Cuando esté vecina a la velocidad de la luz, la empezarás a ver. Y cuando esté por debajo de esta velocidad de la luz,
de nuevo dejarías de verla durante un instante hasta que llegase otra vez a quedarse en una forma, si estuviese el vehículo completamente parado, que lo pudieras apreciar en su materia sólida. Esto podemos hacer el experimento muy fácil, ¿no? Con el mando de la tele. Lo ponemos delante del teléfono móvil, le damos que suba o baje el volumen o cambiemos de canal, y lo que el ojo no percibe, en modo foto, por ejemplo, sí te lo capta el teléfono móvil. En algunos ya está capado esto. Incluso había el caso de un destacamento militar de un país, si no recuerdo mal, de Centroamérica, que alguien hizo una foto pues a los soldados que estaban custodiando una embajada. Y curiosamente en la foto se ven los soldados en estado pues de firmes, y algo a altísima velocidad cruzaba entre los soldados y la persona que hizo la fotografía, y se ve como un cuerpo se desplaza rapidísimo, y fue cogido en aquel preciso instante. Incluso me atrevo a decir que pueden viajar en otras líneas del tiempo dentro de nuestro presente. Caballeros, José Antonio, José Ignacio. ¿Sí? Sí, yo opino igual que Juanma, que realmente estamos ante una capacidad de poderse mover en líneas interdimensionales, que no es nada mágico, que es una cuestión puramente de ciencia, y que realmente estamos hablando, como él bien dice, de frecuencias. O sea que realmente hay casos en los cuales se hace una fotografía a un paisaje extraordinario en el cual no hay nada, y de repente al revelar la foto, bueno, ya no revelar, al mirarla te das cuenta de que hay un objeto, y ese objeto también ha sido fruto de muchos casos videntes o gente contactada que te dicen, haz una foto allí. Bueno, pues ahí no hay nada, tú haz una foto allí. Haces la foto allí y efectivamente aparece la nave, salvo que esta gente tenga la misma facultad que Tess Serious, que ya sabéis que impresionaba el negativo de la película con su mente. Pero bueno, no creo que este sea el caso, sino que aquí estamos hablando de ciencia, una ciencia muy avanzada, que es cierto que los militares y grupos de poder pues deben de ya contar con ella, y que estas otras civilizaciones pues manejan a la perfección desde hace muchísimos años, lo cual nos lleva también a plantearnos cuál era ese arma secreta tan fabulosa que tenían los nazis y que podían hacerles ganar la guerra, a saber si no era también este tipo de tecnología que permite cosas tan sorprendentes como la que has comentado, porque no es solamente una foto, como decías, de un destacamento militar. Hay muchas fotos en las cuales se ven extrañas formas que atraviesan a una extraordinaria velocidad, vídeos, y que no se sabe muy bien qué es eso. Estas cuestiones que siempre te quedas con la duda de si será real o no, porque verdaderamente pasa un análisis y no hay una manipulación de la imagen. O sea que yo también afirmo, o por lo menos creo, que esta tecnología existe y que ellos se hacen valer de ella, por supuesto. Sí, Artur. Sí, es que hay muchos casos que están muy bien documentados. Si viajamos a Brasil, encontraremos un caso muy curioso que además Pablo Villarrubia pudo relatar muy bien, porque pudo entrevistar a uno de los sobrinos de esta persona que se llamaba, del sobrino que se llamaba Virgilio Francisco Alves. Y es que en el 4 de marzo de 1946, João Prestes Filo, un buen hombre de 44 años que volvía de pasar un día tranquilo de pesca, pues este hombre empieza a ver una luz que, él estaba en casa y empieza a ver una luz, al final sale, empieza a observar este potente haz de luz, sale de la vivienda, se asoma directamente a ver esta luz, y parece que un objeto muy muy brillante flotaba justo sobre su casa. Joao, este buen hombre, pues empezó a sentir un calor que era infernal, tan infernal que él llegó a decir que la barba pues se le había quemado por completo. De hecho, este buen hombre no podía mover ni las manos, y quitó incluso con sus propios dientes el pestillo de la puerta de casa. O sea, imaginaos el dolor que debía sentir este hombre, ¿no? Incluso muchos testigos llegaron a decir que la carne de Joao parecía como que si se hubiera hervido durante un tiempo, un buen rato, ¿no? Al final, este buen hombre pues acabó tumbado en la cama, y los familiares consiguieron llevarlo al hospital.
donde ahí lo único que pudieron hacer es ayudar a que traspasara de la mejor manera posible. Y sobre las 10 de la noche del propio 4 de marzo, al final este buen hombre murió. Y el informe del hospital dice directamente que murió por colapso cardíaco. Pero fijaros que una vez más hay una luz, hay un calor, hay un ataque físico al cuerpo de la persona que ve toda esta cuestión, y al final pues el desenlace es terrible, porque acaba muriendo, y de una forma además terrible. Bueno, aquí hay una cuestión, ¿no? ¿Qué tecnología de existir utilizan estas aeronaves para desplazarse, en la cual no dejan residuo alguno, al menos en apariencia? Hablábamos en un anterior programa que utilizaban un elemento mucho más reactivo que el uranio y el plutonio, que es el elemento 115. ¿Es por esta razón de que las personas que se acercan, que ha habido casos de acercarse a la nave, desde familias, personas, camioneros, militares, etcétera, que han sufrido alteraciones en su estructura genética, acabando padeciendo alguna enfermedad derivada de isótopos radioactivos? Bueno, liando un poco más la cosa, no todas las naves son de la misma naturaleza, ni con esto quiero decir que una serie de naves pues funcionan con ese tipo de frecuencias y con una tecnología, y luego hay otras que son, algunas de ellas las más arcaicas, son las que están un poco más insertadas en lo que ha sido esa influencia también extraterrestre sobre los gobiernos de la Tierra. Estas podríamos decir que están a unos miles de años, lo que sería en evolución. Las otras que consiguen estos fantásticos efectos de viajar en el espacio y de en un instante tan veloz como un pensamiento poder estar en otro lugar de la galaxia, evidentemente pertenecen a civilizaciones que están avanzadas en muchos millones sobre nosotros. Como estabas comentando, Ferran, pues todo este tipo de misión que pueden tener toda esta serie de naves para nosotros son catastróficos, son dañinos, porque nosotros no podemos soportar las radiaciones atómicas, ¿no? Si la base del desplazamiento que tienen es de esa manera. Cuenta que si el combustible es nuclear y si es de esa manera, es un combustible bastante vecino al que nosotros, entre comillas, de una manera tenemos desarrollado en la Tierra. Y no es el mismo tipo de combustible que se utilizaría, como tú citaste en un programa antiguamente, la famosa Die Glocke, la famosa campana. La campana es un poco una materialización, repito, de lo que ya había creado Tesla, ¿no? Que es generar ahí esa masa electromagnética ahí dentro que permite el efecto antigravitatorio. Y este efecto antigravitatorio para nosotros no es tan peligroso. Ahora que comentas el caso, Juanma, hay una anécdota curiosa. Esto sucedió en la década de los años 60, concretamente en 1965. Se oye en el cielo de Pensilvania un estruendo espectacular, pero como si se rompiera el cielo, ¡pah!, en plena luz del día, y cae una estructura en forma de bellota. Aquella estructura de metal es extremadamente similar al proyecto de la Die Glocke alemana, de la campana del tiempo. Y siempre me he quedado, porque rápidamente fue recogida por camiones militares y fue quitada de la zona. Es conocido como el caso de Kecksburg, en Pensilvania. Si realmente era pues alguna especie de satélite que había caído, algún arma secreta de Estados Unidos, una sonda espacial, o realmente es que curvaron el tiempo y se desplazaron al futuro con la Die Glocke alemana, porque tenía las mismas insignias, unos especie de jeroglíficos en su parte exterior, igual que la campana del tiempo nazi. La verdad es que no lo sabemos, ni quizá no lo sepamos nunca. Lo que sí que tenemos muy claro, Ferran, es que los gobiernos han estado experimentando, y además sin que les tiemble el pulso, con la población civil. Mira, el ufólogo Nick Redfern nos relata el caso de Allison, una mujer que vive en Sedona, en Arizona, y de hecho entre los 27 y los 31 años esta mujer, bueno, pues decía padecer episodios de abducción, que ella veía luces, sombras, luego tenía dolores de cabeza, no sabía exactamente dónde había estado. Y curiosamente en uno de estos episodios de abducción, esta buena mujer se despertó
y vio a una serie de humanos, seres humanos, vestidos con trajes negros, que parecían ser militares que estaban experimentando con ella. Otro dato muy curioso es el del doctor Helmut Lammer, que trabajó incluso para la NASA y la ESA. Y este buen hombre escribió un libro que se llama My Labs, Military Labs. Y en este libro se presentan abundantes evidencias sobre que los militares o incluso agencias estatales han estado experimentando con el control mental con personas y además sin ningún tipo de consentimiento. Además se nos relata de la experiencia de una experiencia muy curiosa de mujeres que son sumergidas en tanques con una especie de líquido viscoso y cuando parece que se van ya prácticamente a ahogar, empiezan a respirar y descubren que pueden respirar en este líquido. Estas pseudoabducciones que son practicadas por los militares o incluso por, como decíamos, agencias estatales, no es algo que sea ciencia ficción. Todos conocemos el MK Ultra. De hecho, creo recordar que fue Bill Clinton en 1994 que pidió públicamente perdón a la población civil por todas estas cuestiones, porque, a ver, se les ha sometido a pruebas, vamos, ni más ni menos que de hipnosis, de drogas, de cámaras de aislamiento, control mental a distancia. Se han sometido a las personas a fuertes luces, sonidos estridentes. Incluso hay casos de personas que aprovechando una visita al dentista se le han llegado a hacer implantes en la dentadura, o como el caso de John Gregory Lamberes del Río de Janeiro, que afirmó que él había sido secuestrado por americanos y brasileños y que le realizaron todo tipo de experimentos. Además, él afirmaba que le habían implantado una especie de microchip en la cabeza y efectivamente al cabo de unos años él se sometió a una operación quirúrgica de donde se le extrajo un extraño implante cerebral. O sea que también muchas veces estamos atribuyendo cuestiones que son o cuestiones que nosotros queremos atribuir a los ovnis, a las abducciones, a apariciones extrañas, y muchas veces son los propios gobiernos que están experimentando con nosotros. De hecho, en 1996 diversos diarios de Inglaterra tuvieron acceso a informes que que aclaraban que el Ministerio de Defensa de Inglaterra había experimentado con humanos en los últimos 40 años, y no humanos cualquiera, sino humanos pues de las series, de las partes sociales, los estratos sociales más desfavorecidos, y habían experimentado pues, con temas como el gas nervioso, el LSD e incluso varios agentes biológicos, con lo cual, hombre, pues nuestros gobiernos pues muchas veces yo diría que se extralimitan en muchas de sus funciones. Sí, José Ignacio. Sí, lo que pasa es que no sabemos muy bien dónde está la línea entre lo que realmente es la experimentación dentro de una abducción, por ejemplo, y dónde está la realidad de esas experimentaciones de los gobiernos. Un poco uno de los argumentos que sigue la serie Expediente X, ¿no? A mí me viene a la cabeza pues el matrimonio Hill, que fue un referente en el caso de abducciones en el 20 de septiembre del 61, que bueno, ya sabéis todos, porque también es un clásico. Volvían de Canadá, sintieron que la radio ya no funcionaba, que el coche ya no tiraba, y ven una nave, pero pierden la noción, y a partir de ahí empieza esa descripción de después por hipnosis de lo que habían sido también experimentos, y buscar realmente algún tipo de pruebas que hacían en ellos para comprobar cómo era el humano. Otro caso menos dramático de lo que son realmente esas experimentaciones, que suelen ser bastante fuertes, como instalar esos microchips en la nariz o en el cerebro. Me viene también a la memoria Antonio Villas Boas, que era un ganadero en 1957, que este hombre es abducido, pero claro, dice que le desnudan, le hacen un análisis de sangre y luego le hacen tener relaciones sexuales con la mujer más hermosa que ha visto jamás. Esto es para poner un poquillo o quitarle un poquito de gravedad al asunto, pero realmente hasta qué punto estamos hablando de abducciones reales
o simplemente de una experiencia que provocan los gobiernos. En el caso del matrimonio Gil es curioso porque ellos decían que habían sido arrastrados en un pinar, y curiosamente los zapatos de él llevaban las marcas de haber sido realmente arrastrado por el suelo, lo cual le añadió una veracidad en la época que lo convirtió en ese punto clásico que hoy conocemos. Todos sabemos que todos los gobiernos experimentan con la gente de más bajo estrato, sobre todo. Ahí también viene el caso de estos mendigos, o ese mendigo que falleció por experimentos que hizo el CNI sin consentimiento público para probar un somnífero rápido. Esto fue hace unos 8 o 10 años, si no recuerdo mal. Entonces, verdaderamente estamos sometidos a varios tipos de experimentos, los que se producen por parte de nuestros gobiernos, y que algunos ya antiguos han sido corroborados y pedido disculpas públicamente, y los que no sabremos, más los que se producen por esas intervenciones OVNI en todo el tema de las abducciones. José Ignacio, ya que te tengo aquí, yo sé que sabes de una persona de la cual mantendremos el anonimato. Yo no sé si era humana, a ver, vamos a decirlo, no sé si era extraterrestre o una terrestre extra, que consiguió dar con una serie de códigos en la cual se anticipaba a eventos futuros. ¿Te suena? Sí, claro, cómo no. Efectivamente, este hombre lo que hace es descubrir una línea de tiempo que está escondida en los pliegues de la historia. Es curioso el caso, no tiene nada que ver con el profeta catalán, que ahora no recuerdo el nombre, me vas a perdonar, pero son tantos datos, ya me vendrá mientras hablamos. Pero este hombre descubre una línea en la cual puede anticipar lo que va a suceder de manera global. Para que os hagáis una idea, no hace demasiado, yo hablando con él me dijo, bueno, dice, ahora lo que nos queda es que saquen, en el tema económico, saquen el dinero negro. Van a buscar pues diferentes artilugios para conseguir dinero negro, porque realmente quien lo tiene es toda una serie de sectores de dinero negro. Esto hará un par de años. Efectivamente, Hacienda se movió por esa línea, hubo varias noticias de que se estaban buscando pues fuentes de financiación por el dinero negro. Pero va mucho más allá. Este hombre descubre cantidad de cosas para demostrarnos de alguna forma que el tiempo no es tal y como lo vivimos en 3 dimensiones, sino que es mucho más amplio. O sea que realmente estamos viviendo un presente continuo y por lo tanto te puedes desplazar de un lado al otro. Este hombre descubre esto y un grupo de gente poderosa, y por eso has hecho bien en no mencionar el nombre, te lo agradezco, le llama y le dice, oye, nos ha entregado esto que has descubierto porque publicó algo. Entonces, mira, te aconsejamos que no vuelvas a escribir nada más de esto. Y este hombre efectivamente se asustó y no escribió durante un tiempo, pero volvió a hacerlo. Y oye, no sé si habrá sido una casualidad o una causalidad, pero ha tenido no hace demasiado un ictus y ahora sí que ha parado. Y ha pensado, como nuestro fallecido Faber-Kaiser, que en sus últimos tiempos decía, oye, de verdad, les digo todo, pero salvadme, ¿no? Salvadme de lo que me va a matar. Pues en este caso también ha ocurrido. O sea que sí que es verdad que hay grandes poderes ocultos y es verdad que el tiempo, tal y como estamos hablando y que viene muy a colación con el tema OVNI, es un tema que desconocemos en buena medida y que, por supuesto, todo ya está escrito. Por eso también funcionan las profecías. O sea que podemos viajar adelante o atrás en el tiempo. Lo único que nos hace falta es o la tecnología o las capacidades. ¿Os imagináis aquellas teorías, aquellas hipótesis de muchos científicos y exocientíficos, me atrevo a decir, y personas independientes, investigadores independientes, que dicen que en esta línea de tiempo, porque sin el tiempo no existiríamos, esto está claro, pero se mueven otras líneas temporales? Estas líneas temporales son puertas de entrada y salida a nuestra tercera dimensión, Juanma, por ejemplo. Bueno, más que dimensiones, las líneas de tiempo, lo que están es creadas como potenciales, y este señor que estabais comentando antes, en un momento, y por el detalle que sea porque él tiene la capacidad o por lo que sea, entra en una línea de tiempo y esa línea de tiempo con todos sus potenciales se descarga en su mente, con lo cual puede vaticinar perfectamente todo lo que esa línea de tiempo está llevando hacia adelante. Sobre este tema, y comentaba José Ignacio,
las preguntas se vuelven sórdidas porque de repente, ¿qué hay detrás? ¿Quién maneja un medio de información? ¿Qué hay detrás del poder de los realmente hombres grises de la Tierra, que no son esos enanitos grises de ahí arriba, que es lo que siempre ponen, y esto ya queda como esas cosas que se llaman fake, sino realmente ese poder realmente establecido en este mundo, en el cual, y eso del dinero negro también es como una metáfora, porque realmente el enemigo que tenemos todos es, Mesabiat está más pronto esa especie de tarjeta de crédito, que todo lo sabe, dónde te mueves y todas las cosas que tú haces. Aquí es donde empieza a ver la gran trampa o la gran manera de ver a todos nosotros como una gran granja humana en la cual hay unos listos que son los que nos manejan. Eso también está en una línea de tiempo, es lo que quería llegar a decir. Y esa línea de tiempo, de repente, que alguien que no pertenece o que no está controlado en todos sus movimientos accede a ella, se hace convertirse a esa persona en un blanco de decir, bueno, este sabe la información de las cosas por donde van, y evidentemente pues ya veis la oferta o lo que sea y el fin del señor. Hay dos casos relacionados con el tema extraterrestre o intraterrestre que no dejan indiferente, ¿no? El caso del geólogo Phil Schneider. Yo recomiendo que, no vamos a entrar en él porque vamos justos de tiempo, pero que vean una de sus prácticamente últimas conferencias, lo que explica. Phil Schneider, un incidente al más alto nivel con unas entidades que estaban bajo tierra. O como por ejemplo, hay otro caso muy curioso, el del ex sargento que trabajó 22 años en operaciones encubiertas en el ejército norteamericano, en el cual iba con un manual, Special Operations Manual de 1954, el manual que aporta procedimientos al personal militar que debe seguir una serie de protocolos para atender y hacer cuando se estrella una aeronave de construcción no humana. Y Clifford Stone, en el año 1998, ya hizo unas declaraciones al respecto, y junto con otros exmilitares, en el proyecto de desclasificación en el 2001, reportaje cubierto por la CNN, este canal de televisión norteamericano, allí salen las declaraciones. Y decía curiosamente que tenían catalogadas 57 especies diferentes. Él decía razas, yo me inclino más a que son especies diferentes. ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando un exmilitar dice tal cosa? Bueno, cuando me parece que te estás refiriendo a Robert Dean, me parece que es el sargento general que trabaja durante mucho tiempo allí, y quizás en la vida, después de ocultar muchas cosas, y esto se lo diría a todos los oyentes, imaginen ustedes que por un momento están al lado de una criatura que no es de un tejido humano, ya tiene la sensación de que realmente no pertenece a la Tierra. ¿Cómo sería esa impresión desde donde llegase la inteligencia, o de donde llegase la credibilidad de cada uno de estar delante de una criatura así? Este personal en Estados Unidos, y debido a diferentes causas, pues ha habido accidentes de naves, se han ido a buscar sus restos, sus historias. Luego, más allá de todo esto, en otras esferas, pues hay otro tipo de contactos, y este hombre pues habían catalogado unas 57 tipologías diferentes que dirían de alienígenas, pero igualmente podrían dejar caer también 57 y pico modelos diferentes de lo que utilizan muchos alienígenas para venir a la Tierra, porque estos modelos biológicamente no son seres vivos. Estamos hablando de seres que sí funcionan a través de una mente que los controla sin estar dentro de ellos. Esto lleva las cosas un poco ya más lejos. Y por ejemplo, el caso, lo que dijo el doctor Michael Wolff, ¿no? Que él mismo decía que trabajó durante 2 décadas cooperando en proyectos clandestinos con seres extraterrestres. Estamos hablando de personas importantes, ¿no? Ya no lo dicen el barbero del barrio, el mecánico que ha visto una luz la otra noche que paseaba al perro a las 12 de la noche, ¿no? Estamos hablando de personas ya con una reputación, con un cargo, que tienen más que perder que ganar de aportar luz a estas cuestiones. Bueno, incluso Ferran, Andreas Faber-Kaiser, mencionaba a nuestro compañero antes, pues él incluso recibió una serie de informes por parte de Andrés Casinello, de la Guardia Civil, en el cual se relataban 25 casos en los que habían pues abducciones, secuestros, avistamientos, aterrizajes incluso de naves,
Y es que hay muchísimos avistamientos de todo este tipo de cuestiones. Tal como decía Juanma, en 2017 en Phoenix, concretamente el 18 de agosto, se llega a grabar un vídeo de una duración de unos 30 segundos en el cual se ve claramente cinco luminarias en el cielo que desaparecen de una forma más totalmente contraproducente con el tipo de tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? El 9 de junio de 2017 también se ve un extraño objeto volador encima de uno de los, del volcán, concretamente de Yellowstone. Y más concretamente, si analizamos un poquito más la latitud 37, una latitud de la cual un día podríamos hablar más profundamente, pues parece ser una serie de, parece que es simplemente una autopista para todo este tipo de cuestiones, de apariciones, de abducciones e incluso, como él decía, como nuestro compañero decía, de mutilaciones de ganado, una latitud, que pasa por California, Nevada, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois y parte de Virginia, y eso parece ser un vergel para todo este tipo de cuestiones e incluso para los famosos ya crop circles, que hoy en día pues tampoco tienen ningún tipo de explicación, todo y que muchos gobiernos se emperran en hacernos creer que son círculos que están provocados por personas que disponen de gran cantidad de tiempo. ¿Qué opinas cuando Stanislav Lem decía que el ser humano se ha emprendido y empeñado en hacer un viaje, ¿no? Un viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas? ¿Nos estaba dando un mensaje de que quizás hay mucho más para abajo que para arriba? Sí, lo que te estaba explicando es que habría que rebuscar bastante más en nuestro interior. Y cuando digo de nuestro interior es también reconocer qué es nuestra esencia, qué es lo que mantiene este cuerpo en movimiento. ¿Qué es todo ese proceso que vamos pasando siempre vida tras vida, en el cual parece que nunca aprendiésemos nada y que siempre tuviésemos que estar continuamente aprendiéndolo todo, ¿no? ¿Por qué el mundo siempre tiene ese aura de tristeza? ¿Por qué el mundo siempre tiene toda esta comunicación que flota hoy en día, que lo que te mantiene pues es aborregado y completamente tonto delante de otras muchas cosas? Y es sencillo que muchas veces mirando hacia tu interior podrías descubrir muchos de estos principios que te aunarían mucho más para conseguir cómo podrías ir a otros lugares. Y una cuestión, este dolor muscular que tienen muchas personas es como un decaimiento, como si estuvieran incubando algo subclínicamente. Estas ganas de búsqueda, incluso conozco personas del campo muy científico, muy ortodoxo, que buscan respuestas ya al otro lado de la frontera. Esta inquietud que hay por una buena parte de la población, ¿a qué creéis que atiende? ¿A un cambio de frecuencia del planeta Tierra? ¿A que la gente quiere saber más? ¿Qué opináis? Y para ir acabando. Hombre, yo creo que ahí hay una necesidad de ser feliz, ¿no? Lo que hablaba nuestro compañero. O sea, realmente, ¿para qué estamos aquí? Yo recuerdo a los cátaros que decían que vivíamos en el infierno, que el príncipe de este mundo era el diablo. Por lo tanto, claro, yo creo que más que influencias externas ya tenemos bastante, con una vida estresada, un sinsentido, una violencia creciente y unas situaciones que no favorecen para nada un crecimiento interior. Por lo tanto, yo creo que estamos en ese punto de partida en el cual la necesidad obliga y queremos encontrar en esta escuela de aprendizaje o en este lugar en el cual se nos ponen las pruebas para ir superándolas, como ese viaje del héroe, ¿no? Ese regreso al hogar para poder ser más felices. Yo creo que la clave está en que somos cada día más infelices, más insatisfechos y que por ello nos damos cuenta de que algo hay que hacer, algo hay que moverse. Y es probable que nuestros hermanos del espacio, pues también en su gran mayoría vengan a darnos un ejemplo de que, bueno, nos quedamos con la gran tecnología, pero también puede ser que esta gente tenga un mayor nivel, si no es posible que no estuvieran ni por aquí. Rápidamente, ¿por qué creéis cuando un territorio, o un país, o una comunidad está en paz, de golpe y porrazo se genera una perturbación energética de conflicto? Artur, Juanma y José Ignacio, rápidamente. Pues evidentemente para
para un sector ha sido siempre unos ingresos formidables. Vives en calma, primero te voy a montar el lío, segundo te voy a armar a los hombres, luego vais a matar, luego vamos a poner un dictador, luego vamos a mover una democracia y seguimos cobrando. Y la destrucción significa reconstrucción. Antes decías este despertar que está sucediendo, ¿no? Y es que hablamos un día sobre esta cuestión, le llamamos el evento, y es que las personas están despertando de su conciencia, y propongo un pequeño ejercicio, igual que muchas veces no nos paramos a escuchar el cantar de los pajarillos, que deberíamos hacerlo. Os propongo que os paréis en medio de vuestra ciudad y respiréis y os deis cuenta de ese aire tan impuro e insano que estamos respirando diariamente. Y es que estamos envueltos de toda una serie de cuestiones que nos afectan muy negativamente. Y José Ignacio, para acabar rápidamente, compañero. Yo creo que son las dos cosas. Por una parte, lo que decía Juanma, hay una cuestión puramente externa que nos obliga a estar mal, porque eso es negocio. Y también hay una cuestión interna, que es esa carta del tarot, que es la luna, ese Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ese colmillo que rasga la noche. O sea, la parte interior que nos hace estar mal, porque si estamos mal, alimentamos esa parte negativa que hemos de superar o eliminar en nosotros. Yo diría que son esas dos partes. Por una, desprendernos de lo exterior y evolucionar en nuestro interior. José Ignacio, Juanma, Artur, a los tres, como siempre, muchísimas gracias por compartir vuestros trabajos de investigación y vuestra opinión aquí en Sapiens. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias, moltes gràcies. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.